Hoy vamos a hablar de la contaminación del llamado de Israel. Todos hemos sido creados con un propósito y por ello tenemos un llamado de parte de Dios. Sin embargo, ese llamado puede corromperse cuando el hombre toma atajos. Ahí es donde se prueba la fidelidad. En este vídeo veremos cómo funciona el llamado de Dios y cómo puede contaminarse, tomando como referencia lo que le ocurrió a Israel. Entender esto es clave para comprender lo que ha ocurrido después. Hablemos primero del contexto, la base de todo lo que estamos viendo. En esta serie que se viene publicando, analizamos en qué consiste la sinagoga de Satanás de la que habló Jesús. Hoy veremos cómo Israel cayó en las garras de lo que tal vez sea la mayor mentira de la historia de la humanidad. Aunque cada vídeo se entiende independientemente, es recomendable ver toda la serie para tener un contexto amplio. En los vídeos anteriores se han definido términos conectados con el pueblo de Israel. Se ha comparado la ley de Moisés y la ley de Cristo, el efecto de Babilonia en Israel, el fin del sistema talmúdico, cómo los talmudistas suplantaron la Torá, tergiversaron al Mesías y suplantaron la identidad del pueblo judío. A seguir se ha mostrado cómo Esteban confrontó a la sinagoga de Satanás, detallando la gravedad de lo que habían hecho. Por último, se ha mostrado el significado real del pasaje de Génesis 12:3, que se usa para inducir a muchos que se dicen cristianos a adorar a un ídolo y colaborar con el surgimiento del anticristo. Siguiendo la secuencia lógica de la serie, veremos cómo Israel dejó contaminar el llamado que le había sido dado y cómo eso le afectó hasta hoy día. Primero veamos qué es un llamado de parte de Dios. El concepto de llamado de Dios a los hombres está por toda la Biblia. Existe un patrón que consiste en lo siguiente: Dios llama, con el llamado delega autoridad para cumplirlo, el llamado implica un propósito, no depende del mérito humano, exige una respuesta e incluye una misión, no solo identidad. Algo importante a considerar es que ser llamado no garantiza la fidelidad, sino que la respuesta del individuo o colectivo es la que determina el resultado. También hay que tener en cuenta que nadie que se autoproclama tiene el respaldo de la autoridad de Dios. Consideremos primero ejemplos de llamados colectivos. Aunque luego ahondaremos en el llamado específico de Israel, estamos definiendo primero el ámbito del llamado en la Biblia en general. Pedro dijo que el pueblo de Dios es un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Este es un tipo de misión activa. En 1 Tesalonicenses 4:7, Pablo dice que nos ha llamado a santificación, definiendo así el modo de vida que debe vivir el cristiano. Pablo dice en Efesios 4:7 que el creyente debe andar como es digno de la vocación con la que fue llamado, es decir, se exige coherencia. En 1 Corintios 1:9 se dice que el creyente fue llamado a la comunión con Cristo. Es importante entender que el llamado depende exclusivamente de la soberanía y gracia de Dios y no del mérito humano. En Romanos 8:28-30, Pablo explica que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Así el llamado está ligado al plan global de Dios. En los momentos previos a su ascensión tras la resurrección, el Señor Jesús dio a la Iglesia el llamado misionero universal que alcanza a todo creyente diciendo: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Este llamado abarca toda la Iglesia en todos los tiempos para alcanzar a todas las naciones. Todos estos ejemplos muestran que el llamado no es solo identidad, sino una misión activa que exige coherencia. Ahora veamos algunos ejemplos de llamados individuales. Hay una cantidad enorme de ejemplos de llamados a personas en la Biblia, pero nos ceñiremos a unos pocos. Abraham fue llamado para hacer un pacto con Dios que activó el plan de salvación de la humanidad. Moisés fue llamado con la misión de liberar a Israel de la esclavitud, entregándole luego la ley
y la tierra que conformarían la nación de Israel. Algo similar pasó con Pablo cuando Dios lo llamó como instrumento escogido para un propósito definido, revelar a la iglesia que era un misterio escondido hasta entonces. También existen llamados a personas antes de nacer, como son los casos de Jeremías y Juan el Bautista, por ejemplo. Jesús llamó a cada uno de los discípulos personalmente. Es decir, la Biblia da una enorme cantidad de evidencias de que Dios llama tanto a colectivos como a individuos. Todo en el reino de Dios produce frutos. Todos en el reino de Dios reciben el privilegio de colaborar en compartir el plan de salvación de Dios para la humanidad. Consideremos por un momento que los dones no son llamados. Aunque no es el tema central de este vídeo, aprovechemos para aclarar que los dones no son llamados. En Efesios 4, de 1 a 11, se relatan los 5 llamados que Cristo hace a la iglesia, constituyendo a unos como apóstoles, otros como profetas, maestros, pastores y evangelistas. Los dones, en cambio, son más de 5, como relata Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 12, de 4 a 7, diciendo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mientras que el llamado viene de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, los dones son dados por el Espíritu Santo. Si observamos ambas cosas, veremos que los dones son los que se podría definir como habilidades sobrenaturales que da el Espíritu Santo a fin de que el creyente, que es la novia, esté preparado para responder adecuadamente al llamado del novio. Ese llamado consiste en la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos ahora cómo se contamina un llamado. Consideremos una evidencia bíblica. Aunque el que da el llamado es perfecto, no es así con el que lo recibe. Por eso un llamado se puede contaminar o corromper, y eso determina el resultado final. La Biblia habla de varios casos de contaminación del llamado. En Éxodo 2, 11 a 15, vemos que Moisés se adelantó al tiempo del cumplimiento de su llamado al matar al egipcio. Aunque Dios no canceló su llamado, tuvo que retrasar 40 años su cumplimiento. Saúl recibió autoridad legítima como rey, pero desobedeció a Dios, ejerciendo la función de sacerdote sin haber sido consagrado para ello, ni arrepentirse luego de haberlo hecho. Como consecuencia, Dios lo retiró del trono. David pecó gravemente al cometer adulterio y asesinato premeditado, pero se arrepintió. Por eso Dios lo mantuvo como rey, aunque los conflictos violentos nunca se apartaron de su vida. Judas tuvo el privilegio de caminar con Dios mismo hecho hombre, pero corrompió su llamado al buscar beneficio económico personal a costa de traicionar al Mesías. Eso fue luego causa de su suicidio. En este caso, el llamado se perdió y Judas fue sustituido por Matías. Ahora vamos a 2 casos de gran relevancia en el marco del llamado de Israel como nación. Abraham recibió la promesa de que de él saldría el Mesías Redentor, pero dejó que su llamado se contaminara por una falta de fe que luego fue tratada por Dios. La promesa era tener un hijo de Sara, su mujer. Abraham, en cambio, se dejó convencer por los argumentos de Sara y engendró a Ismael con una esclava, generando un conflicto para siempre entre la semilla del hijo de la esclava y el de la libre. Hasta hoy la humanidad sufre por esa contaminación. Jesús, el Mesías Redentor, también fue tentado por el maligno para que dejara corromper su llamado. En Lucas 4, 1 a 13, vemos que la tentación consistía en satisfacer una necesidad legítima, matar el hambre, pero fuera de la voluntad del Padre. El otro aspecto era recibir autoridad mesiánica sin obedecer ni pasar por el sacrificio. Finalmente, Satanás le ofreció ser coronado gobernante mundial, traicionando su fidelidad al Padre y obediencia a la ley. Jesús lo rechazó siempre con la ley, mostrando que en el reino de Dios el fin no justifican los medios. Con ello, Satanás tuvo que apartarse de él frustrado.
Sometiéndose al Padre, Jesús llegó a la victoria de la cruz y a cumplir totalmente con su llamado sin contaminarlo en ningún momento. Consideremos ahora cuál es la mecánica de la contaminación del llamado. En los casos que se han citado, salvo el de Cristo, los protagonistas tomaron atajos para el cumplimiento del llamado. Al hacerlo, mostraron que no confiaban que Dios supiera y pudiera llevarlo a cabo, y ellos añadieron su mejora. Esta es la mecánica de la religión, que corrige o añade lo que Cristo hizo en la cruz. Al igual que la religión, la contaminación del llamado tiene consecuencias negativas. Abraham creyó en la promesa, pero no en el tiempo ni el método. Jesús, en cambio, confió tanto en la promesa como en el camino, aunque eso implicara la horrenda muerte en la cruz. Esta es una importante lección a tener en cuenta. Dios no revoca el llamado, pero nunca permite que se cumpla por medios corruptos sin consecuencias. Dios no necesita atajos humanos para cumplir sus promesas. El mayor peligro para un creyente no es rechazar el llamado, sino intentar cumplirlo a su manera. Cuando alguien hace eso, está suplantando a Dios, que es el único que tiene potestad para hacer un llamado y hacerlo cumplir. Consideremos ahora los 3 niveles de destrucción del llamado. Por los casos que hemos considerado, concluimos que existen distintas categorías para las distintas formas de contaminación. Hay llamados que son preservados, fallan, pero no corrompen el propósito. Dios disciplina a la persona, pero no anula el llamado. Algunos casos de estos fueron Abraham, Jacob, David y Moisés. Hay llamados que son dañados. El llamado no se pierde, pero queda limitado, reducido o truncado. Ese fue el caso de Sansón, Salomón y Jonás, por ejemplo. Hay llamados perdidos, como fueron los de Saúl, Judas Iscariote y Esaú. Todo lo que hemos visto hasta aquí demuestra una cosa: el problema nunca es el llamado, sino cómo responde el hombre a ese llamado. Hablemos ahora del punto sin retorno, la suplantación del llamado. Hay un elemento clave que abordaremos en el siguiente vídeo: la suplantación del llamado. Jesús habló de la sinagoga de Satanás, que está compuesta por individuos que dicen ser judíos y no lo son. Esa afirmación tiene implicaciones profundas, especialmente en el pueblo de Israel. Para entenderla, necesitas tener clara una cosa: un llamado no solo puede contaminarse, también puede ser usurpado. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Israel. En el siguiente vídeo veremos cómo un pueblo llamado por Dios terminó sometido a un sistema que distorsionó su identidad, su misión y su relación con Dios. Si no entiendes ese proceso, no vas a entender lo que ha pasado después ni lo que está ocurriendo hoy día. Suscríbete a nuestras publicaciones para no perderte nada. Mientras, medita en esto para tu propia vida. Servir al Redentor es un privilegio, porque es Dios compartiendo con el hombre la posibilidad de influenciar sobre la vida eterna de otra persona. Eso es impresionante. A ello se refirió Jesús cuando dijo: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Este es un privilegio de todo el que va en pos de Cristo.